Hola, que Dios te bendiga. Gracias por estarnos acompañando en esta oportunidad. Hoy quiero aprovechar para decir feliz Día de las Madres a todas las mamás que están viendo esta transmisión el día de hoy. Y para mí también es una fecha especial porque fue un domingo 10 de mayo en 1987 cuando yo le di mi vida a Jesús. Estaba sacando las cuentas, eso es hace como 33 años exactamente que entregué mi vida a Jesucristo y gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo a una temprana edad. Te animo a que inclinemos nuestro rostro y oremos y pidamos a Dios que su palabra nos hable el día de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, de forma virtual, poder estar 2 o 3, incluso más de acuerdo, Señor, en crecer en ti y aprender de tu palabra. Que tu palabra nos hable hoy, Señor, que transforme nuestra mente, que transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viviendo una época de crisis. La palabra crisis está a la orden del día como ha sido en distintas épocas, solo que cada vez es distinta crisis. La crisis que estamos enfrentando hoy llegó con el nombre de coronavirus o COVID-19 y ahora se está pasando a crisis económica, crisis de salud, distintos tipos de crisis. Y muchas veces el tiempo de crisis lo encontramos como un tiempo de queja, como un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor. Y aunque conlleva cosas que no son gratas para nosotros, la crisis también es un buen momento para poder acercarnos al Señor. Y el día de hoy quisiera platicar de la vida de Gedeón. Muchos conocemos la historia de Gedeón cuando con 300 hombres derrotó al ejército de los madianitas. Pero hoy quiero irme un poquito antes y quiero llegar al momento en que Dios llama a Gedeón. Ocurre que el pueblo de Israel estaba sometido por los madianitas. Ellos llegaban y robaban todo el alimento que ellos preparaban, todas sus cosechas, todo su ganado se los robaban. Entonces el pueblo de Israel, cuando se vio en medio de la angustia, dice la Biblia que clamó al Señor. Cuando el Señor oyó el clamor, les envió un profeta. Todo esto lo puedes leer en en el libro de Jueces, capítulo 6. Dios envió un profeta que básicamente les dijo, ustedes están así porque no siguieron los mandatos que les di y se pusieron a adorar a dioses de esta tierra. Después de que el profeta habló, dice en el versículo 11, Jueces capítulo 6, versículo 11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, y este es el corazón de la prédica de hoy. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor el que habla conmigo. Y ese es el momento en que Dios empieza a revolucionar la vida de Gedeón, cuando el pueblo de Israel estaba en crisis. Y vemos en la historia que Gedeón estaba cortando el trigo, pero lo estaba cortando para esconderlo de los madianitas. Y podemos entender la frustración que había en el corazón de Gedeón. Y él lo resume muy bien cuando dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Y esa pregunta está en el corazón de muchos el día de hoy. Y quizás
Tú que estás viendo esta transmisión también te has preguntado, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Ahora, la semana pasada estaba hablando un poco acerca de una trampa peligrosa. En esa trampa peligrosa, cuando Jesús le dijo al diablo, eres una trampa peligrosa para mí, porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Ese mensaje me hace recordar esto. Gedeón estaba viendo todas las cosas desde el punto de vista humano. Si regresamos a ese versículo 13, capítulo 6, versículo 13, vamos a ver que Gedeón estaba diciendo, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Quizás tú te estés haciendo las mismas preguntas el día de hoy. El Señor nos ha abandonado. Esa es la consecuencia lógica que ve Gedeón. Es lo único que encaja en este razonamiento. Estamos así porque el Señor nos ha abandonado. Ahora, eso es lo que Gedeón ve. Pero ahora quiero que meditemos un poquito en lo que Gedeón no ve. Gedeón no está tomando en cuenta cuáles son las razones de Dios para permitir que Madián los oprima. Gedeón no está tomando en cuenta que hubo un profeta que llegó y les dijo, están así porque se alejaron de Dios y empezaron a adorar a otros ídolos. El propósito de Dios al permitir todo esto era que el pueblo de Israel se volviera a Él. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Muchas veces, quizás en el momento de crisis que estamos enfrentando por el COVID-19, sea un llamado de parte de Dios para tu vida. Quizás no habías vuelto a pensar en Dios o no habías vuelto tu mirada hacia el cielo porque todas las cosas están bien. Pero ahora que esta crisis empezó a afectarte, tu mirada se ha vuelto hacia Dios. En el caso de Gedeón, podemos notar que había estado meditando en Dios. No de la forma correcta, pero al menos había puesto su pensamiento en Dios, diciendo, ¿dónde está Dios ahora? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Número 2, de lo que Gedeón no estaba viendo. Gedeón no se había dado cuenta que Dios había estado al pendiente todo el tiempo. Dios mismo era el que estaba permitiendo esto. Eso quiere decir que Dios estaba al pendiente. Dios estaba en control. Y hoy, mi amigo, mi amiga que me escuchas, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control de tu provisión, de mi provisión. Dios sigue estando en control de tu salud, de mi salud. Dios sigue estando en control de todo. No hay nada que esté fuera de lo que Él controla, básicamente. Número 3. Gedeón no se ha dado cuenta que es Dios mismo quien le está hablando. Si vemos ahí en el versículo 11 dice, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra. Ahí sabemos nosotros que es el ángel del Señor. La respuesta que Gedeón le da hace saber que él no se ha percatado que es Dios el que le está hablando. Porque dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Y no le dice, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Él no se ha dado cuenta de que es Dios que le está hablando. Y luego al final del versículo 17 dice, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Hasta ese momento él ya empieza a notar los síntomas de lo que está sucediendo, pero no puede creer que sea Dios quien le está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué no puede creer que sea Dios que le está hablando? Porque quizás en su mente él tenía una idea preconcebida de cómo Dios llamó a Moisés para liberarlo. Y él dice, aquí no veo ninguna zarza de fuego encendida. No puede ser que sea Dios quien me esté hablando. Entonces, quiero ir cerrando aquí ya y decir esto. Número 1, la crisis es una herramienta perfecta de Dios para hacernos volver hacia Él. Número 2, en medio de la crisis Dios puede estarnos hablando, pero como no nos habla de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas, entonces no lo escuchamos.
Fíjate que ya me perdí aquí en mis notas, pero tenía por acá. Ah, sí, aquí es. No se da cuenta de que es Dios mismo quien les está hablando. Y quería contarte un poquito de una historia que me sucedió a mí. Yo estaba sin trabajo en Guatemala y estaba orándole al Señor y diciendo: Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es el siguiente paso que quieres que dé? ¿Hacia dónde debo ir? Y tenía todavía algún dinero de mi indemnización. Y recuerdo el momento, quienes son de Guatemala van a saber, el anillo periférico. Yo recuerdo que iba manejando por el anillo periférico y de repente me vino un pensamiento y me recordé de dos personas que habían llegado a mi iglesia en Guatemala y me habían dicho: si algún día llegas a Estados Unidos de visita, avísame, porque me gustaría invitarte a dirigir alabanza en mi iglesia. El pensamiento llegó así. Digo, bueno, ahora tengo el tiempo. De repente este es Dios. Y me vino esa impresión. De repente esta es la puerta que Dios quiere. No fue una voz diciéndome: William, he aquí, yo te estoy llamando a ir a Estados Unidos. No. Entonces lo que hice es que busqué donde había un café internet. Me orillé, llegué a donde estaba ese café internet, pagué mi media hora de internet y envié esos 2 correos electrónicos. Donde puse: estoy considerando la posibilidad de viajar a Estados Unidos. ¿Crees que si voy podría ministrar alabanza en tu iglesia? En cuestión de horas tuve la respuesta. Entonces ahí empecé a pensar: de repente es Dios el que está guiando esto. Lo puse en las manos del Señor y empecé a ver cómo las cosas empezaron a caminar. Hace poco hablaba con mis hijos y les decía que el momento donde todo fue preparado para que hoy viviéramos aquí en Carolina del Sur y que ellos estuvieran gozando de lo que hoy pueden gozar aquí, se dio en ese momento de decisión. Era Dios quien estaba hablando en medio de mi crisis. Y en el principio yo no creía que era Dios. Pensé que había sido solo una idea que se me había ocurrido. Hoy que han pasado los años, me doy cuenta que era Dios. Y quizás en la crisis que estás hoy, Dios puede estarte hablando y aún no te hayas dado cuenta. En otra oportunidad, lo que sucedió es que estaba viviendo en Turquía. Ya vivía en Turquía, estábamos orando a Dios para que nos abriera una puerta en Estados Unidos. Y de repente recibí un mensaje de Facebook de Pastor Jaime, un pastor amigo en Chicago. El mensaje decía: William, felicitaciones por tu bebé, está precioso, me puso. Saludos desde Chicago. Y luego me envió un famoso inbox y decía: andamos buscando a alguien que pueda dirigir alabanza para nuestra iglesia en español. ¿Conoces a alguien en el área? Yo respondí ese mensaje y le dije: no conozco a alguien en el área, pero conozco a alguien que veo todos los días en el espejo. Y esa pequeña conversación guió a que nos moviéramos hacia Estados Unidos y obtuviéramos la residencia, y hoy aquí estamos. ¿Lo ves? De nuevo, en un momento inesperado, en un lugar inesperado, una conversación casual nos dictó el rumbo de lo que Dios quería para nuestras vidas. Gedeón está ahí hablando con el Señor mismo, pero es como un hombre que está debajo de un árbol. Gedeón no se ha dado cuenta. Y quizás Dios hoy te esté hablando a ti y quizás aún no te hayas dado cuenta. Déjame decirte que en medio de la crisis es una buena oportunidad para volvernos a Dios. Y para Dios es una muy buena oportunidad de hacerte un llamado. La crisis es el momento perfecto para que los hombres y mujeres de Dios se levanten y cumplan el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que el día de hoy nos recuerda que tú estás en control, que tu mirada está siempre puesta sobre nosotros. Te pido en el nombre santo de Jesús, que mi amigo o mi amiga que está viendo este mensaje pueda percibir, pueda identificar cómo tú le estás hablando en este momento, Señor. Y yo te pido
que en medio de esta crisis se levante como un hombre, como una mujer llena de tu Espíritu Santo y que cumpla el propósito que tú has preparado para él o para ella, Señor. Exáltate a través de nosotros, glorifícate a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y por favor no dejes de compartir estos mensajes en tus redes sociales y te esperamos en el próximo episodio o el siguiente mensaje. Dios te bendiga.